Bienvenidos al canal de Eriel Novelas Ligera. Antes de comenzar, muchas gracias por el apoyo, a todos decirles que esta y otras historias están en el Patreon. Únanse como miembros gratuitos, y si desean apoyar al canal únanse a las membresías del Patreon. Muchas gracias de todo corazón. Ravel miró con incomprensión el lugar desde el que Lord y Lady Gremory se habían teletransportado, con 1000 pensamientos flotando en su mente. ¿Su hermano había recuperado a Clarissa? ¿Pero por qué no había regresado a una casa si ese era el motivo por el que se había ido? De acuerdo, dijo Lady Fennex, atrayendo la atención de Ravel, Lord Fennex y Raikal. Lady Fennex se enderezó la espalda, cruzando las manos frente a su elegante vestido rojo. Se giró para mirar a Lord Fennex y dijo: Riser ha declarado que no es nuestro hijo. Creo que es hora de hacerlo oficial. ¡No! Gritó Ravel, corriendo hacia su madre furiosa. No puedes. Su madre acababa de sugerir que desterrara a Riser. Robarle el apellido y prohibirle volver a casa. ¿No iba en serio? Ravel nunca había oído hablar de algo tan grave que le hubiera pasado a un demonio del pilar. Tomó su decisión cuando decidió intercambiar la única pieza mutada de la familia Fennex por una prostituta inútil. Lady Fennex dijo con frialdad, con una mirada desapasionada. Lord Bael había mostrado un gran interés por ese obispo. Sin ella, hemos perdido una gran moneda de cambio. Si Riser quiere ligar con chicas y arpías de clase baja, su estatus debería reflejar su decisión. La mirada de Lord Fennex era dura mientras le hacía un gesto a su esposa. Haremos el anuncio esta noche. ¡No! Gritó Ravel. Esta es su casa. ¿A dónde irá si no puede? Eso ya no te incumbe, mi demonio, dijo Lady Fennex mientras tomaba el brazo de su esposo y se alejaba. Riser ya no es tu hermano. A Ravel le costaba respirar. Sentía como si el aire la aplastara. Esto no podía estar pasando, ¿verdad? Anímate, hermanita, dijo Raikal mientras caminaba hacia ella con una sonrisa divertida. Al menos ahora, Ravel dejó de escucharlo mientras corría. Corrió por los pasillos, esquivando a los sirvientes mientras las lágrimas le caían de los ojos. Abrí la puerta de su habitación de golpe y la cerrada de golpe. Cayó sobre la cama, se hizo un ovillo y empezó a sollozar. Sus padres habían repudiado a su hermano. A veces, Ravel se molestaba por la obsesión de su hermano por entrenar, pero siempre lo había querido. Le robó las galletas de la cocina cuando su madre la mandó a su habitación por portarse mal. Le enseñó a convertir el fuego en explosiones. Incluso la había complacido y una vez había tenido una fiesta de té con ella y sus muñecas. ¿Cómo podía Riser ser otra cosa que un fénix? ¿Qué le sucedería ahora? Sin el nombre Fennex para protegerlo, Riser correría grave peligro. Los demonios lo perseguían por su linaje. Intentarían imponerle sus piezas nobiliarias o lo secuestrarían para estudiar las características de su clan. Alguien incluso podría intentar atraparlo y obligarlo a producir lágrimas de fénix. Riser ya no era un fénix, estaba perdido quién sabe en qué lugar del inframundo, y Rubal no se había registrado desde que se fue. Dos de los hermanos de Ravel se habían ido, dejándola sola con un holgazán sociópata y una madre y un padre que estaban dispuestos a repudiar a su hijo por algo tan estúpido como una roca mágica. Ravel nunca se había sentido tan solo. Lo siento mucho, hermanito, dijo Rubal frente a mí. Estábamos sentados en una habitación de hotel que había pagado con un mes de antelación con su vasta fortuna. Su cabello, normalmente bien cuidado, le caía por la cara. Su ropa estaba despeinada y desordenada. Y tenía ojeras. Era evidente que no se lo había tomado bien. Hice todo lo que pude, pero salvo cederle mi posición como heredero a Raikal, no hay mucho que pueda. No hagas eso, lo interrumpí. Sé que nada de esto fue tu culpa ni tu idea. No le des tu lugar a ese cretino presumido. Mi mirada se apartó de él y se posó en el periódico que sostenía, y no pude evitar suspirar de nuevo. En letras grandes y en negrita, el titular decía: Riser ya no es un fénix. El artículo continuaba especulando sobre por qué me habían repudiado y desterrado de mi casa. No pude soportar leer más que las primeras frases. Tiré el periódico sobre la mesita de centro junto a la cama y me volví hacia Rubal. ¿Cómo está Ravel? Puede que Raikal fuera un idiota, pero a Ravel siempre le caí bien. Al menos eso creía. Frotándose los ojos con cansancio, Rubal dijo: Lo está pasando muy mal. No habla con su madre ni con su padre y se queda en su habitación a menos que yo esté en casa. A ambos nos han prohibido hablar contigo. ¿Entonces por qué me hablas? Pregunté. Lo último que quería era que Rubal se viera envuelto en mis problemas.
Una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. ¿Qué quieres decir? Estoy con Cisa entrenando a mi nobleza ahora mismo. Un hecho que ella confirmará. Le devolví la sonrisa a mi hermano. No había pasado tanto tiempo con la nobleza de Rubal como con él. Pero de las pocas interacciones que tuve con ellos antes y después de los partidos del Ratingbane de Rubal, Cisa, la reina de Rubal y tercera hija del Pilar Shax, era amable y leal a mi hermano. De hecho, fue una de las principales razones por las que elegí a Yubeluna como mi reina. Preferiría tener una reina a mi lado frente a cualquier enemigo que tener la pieza más fuerte posible. No es que Yubeluna no hubiera demostrado su increíble poder. Derrotó a la heredera Gremor y ella sola, algo que no pasó desapercibido a juzgar por el montón de cenizas en la esquina de la habitación. Recibí buenos deseos y condolencias de varios señores que intentaban aprovecharse de que ya no era un Fenex, ofreciendo grandes sumas a cambio de mi pieza reina. Su estado actual de cenizas mostraba exactamente dónde creía que podían meter sus ofertas. No iba a intercambiar a Yubeluna. ¿Tienes alguna idea de qué debería hacer ahora? Le pregunté a Rubal, desesperado por encontrar algo a lo que dirigir mi atención. Había estado luchando desde que dejamos la hacienda Gremori. Mi plan consistía en liberar a Clarissa, lo cual ya había logrado, pero ahora estaba más perdido que una ballena varada en el desierto. Haz amigos, dijo Rubal, con el rostro y la voz muy serios. Pase lo que pase, siempre serás mi hermano. Y te juro que, una vez que sea el jefe de la familia Fenex, tu nombre será restaurado, pero hasta entonces, debes reunir tantos aliados como puedas. Todo lorodama oportunista olerá sangre en el agua y te perseguirá. Algunos probablemente se ofrecerán a protegerte otorgándote un lugar en su nobleza. No aceptes tal oferta. Secundo ese consejo, mi rey, dijo Clarissa, hablando por primera vez, desde donde ella y Yubeluna vigilaban la puerta. Suspiré y me dejé caer en la cama. ¿Hacer amigos, eh? Confié en la opinión de Rubal, y mis planes para el futuro se habían desvanecido por completo, tanto que la mayoría eran solo quimeras. Aún así, sabía mucho sobre este mundo gracias a los días de fanficción de mi primera vida. Había planeado abusar de ese conocimiento para mi propio beneficio, pero había perdido casi todo el poder que tenía para aprovechar ciertas cosas. Una cosa en particular me llamó la atención. La persona en la que había planeado usar mi rena antes de encontrarme con Yubeluna, y luego le asigné mi alfil de mutación. Como ya no poseía un obispo mutado y sabía de alguien más que mataría por la persona en cuestión, tuve una oportunidad. ¿Clarissa? Pregunté, sin dejar de mirar al techo. ¿Me harías el favor de prepararme la poción reconstituyente más potente que puedas? Agreguen también cosas diseñadas para despertar a la gente, por favor. Y ya que estás, añade una lágrima de fénix. Yo guardo las 3 que llevo en la cómoda. ¿Por qué guardaba en un armario algunos de los brebajes curativos más buscados del mundo? Porque no había ni una caja de zapatos en mi hotel de destierro. Escuché a Clarissa caminar hacia Rubal y el sonido de algo intercambiándose entre ellos. Rubal había traído una bolsa de lona cómicamente grande llena de todo lo importante que pudo encontrar en el antiguo laboratorio de Clarissa antes de que Lady Fenex la atravesara y la quemara para purificar la habitación. Por supuesto que haré lo que me pides, mi rey, pero ¿puedo preguntarte qué estás planeando? Yo también quiero saber eso. Miré hacia arriba y vi a Rubal lanzándome una mirada calculadora. ¿Tienes un plan, no, hermanito? Volví a sentarme y me encogí de hombros. Uno que o bien resolverá todos mis problemas actuales o me explotará en la cara de forma espectacular. No hay forma de saberlo a menos que lo intente. Como no tengo una idea mejor, me la jugaré. Quizás si compartieras este plan tan arriesgado con tu sabio e inteligente hermano mayor, él podría ayudarte a resolver los problemas. Dijo Rubal, con un brillo juguetón en su mirada seria. Bueno, iré directo a la oficina de Serafat Leviatán y me ofreceré a disipar cualquier duda que resida en la mente de ciertos demonios sobre si ella es lo suficientemente poderosa para ser la heredera de Leviatán. Un silencio de incredulidad se hizo tras mi absurda declaración. Rubal fue quien lo rompió. Riser, menos mal que te quiero, porque tienes la costumbre de hacerme cuestionar los principios fundamentales de la realidad. Incógnita, mi rey, debo pedirle una vez más que considere lo que está a punto de hacer, dijo Clarissa, mirando a su alrededor con ansiedad mientras los 3 caminábamos hacia el enorme y opulento edificio que teníamos delante. Sí, Clarissa. Metí la pata con Lady Fenex, y ustedes 2 acabaron sufriendo las consecuencias. Me arriesgo tanto por ti como por mí.
Clarissa y yo estaremos contentas mientras permanezcamos a tu lado, mi rey. Sugiero que sigamos la sugerencia de tu hermano y nos preparemos, dijo Yubeyuna, aún más tensa y ansiosa que Clarissa. Si esperamos, habrá más posibilidades de que se aprovechen de nosotros. No quiero darles la oportunidad no quiero ni pensar en las 1000 cosas que podrían hacernos. Tenemos que hacerlo ya o no. Estoy en las noticias ahora mismo. Es lo único que podría conseguirme audiencia. Abrí la puerta y conduje a Yubeyuna y Clarissa al edificio. Nos esperaba una sala de espera con una decoración modesta. Había varios helechos artificiales en las paredes, con sillas sencillas y acolchadas entre ellos. Frente a nosotros había un escritorio y una mujer diabólica de cabello azul atendiendo una pila de papeles frente a ella. Ella nos miró cuando entramos y dijo, ¿hay algo en lo que pueda ayudarlos? Tomando la iniciativa, me acerqué a ella y le dije, me llamo Riser y estoy aquí para solicitar una audiencia con Serafat Leviatán. La mujer me miró con una ceja enarcada y dijo, Lady Leviatán está ocupada incluso en sus mejores días, dudo que pueda encontrar un hueco. ¿Cuál es el propósito de la reunión? Espero llegar a un acuerdo con ella. La mujer de cabello azul me miró con humor y luego escribió algo en la computadora de su escritorio e ingresado su solicitud. El tiempo de espera estándar para una respuesta es de entre 2 semanas y griega. Una alerta de su computadora la interrumpió. Volvió a mirar el monitor y abrió un poco los ojos volviéndose hacia mí, dijo, Lady Leviatán tiene la siguiente media hora libre y está dispuesta a verte. Por razones de seguridad, solo puedo permitirte verla a ella. Tu nobleza debe esperar aquí. Miré a Yubeyuna y a Clarissa, antes de volver a mirar al asistente. ¿Por razones de seguridad? Dudaba que pudiéramos hacer nada los tres, para amenazar a un satán. Se encogió de hombros. Te sorprendería la cantidad de planes estúpidos que algunos idean y están dispuestos a intentar. Solo tú, o puedes darte la vuelta y marcharte. Me volví hacia Clarissa y Yubeyuna. Estaré bien. Solo siéntense y esperen. Regresaré pronto. Ninguno de los dos parecía contento con el acuerdo, pero no dijeron nada delante de la recepcionista. Se sentaron uno junto al otro en 2 sillas del vestíbulo, por lo demás vacío. El diablo detrás del escritorio asintió a su derecha. Toma el ascensor hasta el último piso. Es imposible perderse. Volvió a concentrarse en la pila de papeles que tenía delante. Me dirigí al ascensor y entré cuando se abrió automáticamente. Pulsé el botón del piso más alto y la puerta se cerró. Sentí que el ascensor me llevaba rápidamente hacia arriba. Cerré los ojos y respiré hondo. Era el momento. Probablemente podría resolver todos mis problemas en el futuro próximo si lo gestionaba bien, o podría ofender a una de las figuras más poderosas de la sociedad diabólica y condenarme a mí mismo y a mi nobleza a una existencia muy tortuosa y muy corta. Se oyó un timbre agudo y la puerta del ascensor se abrió. El ascensor no daba a un pasillo como esperaba, en cambio, la puerta daba directamente a una amplia oficina. Un escritorio central se alzaba sobre suelo de vinilo. 3 sillas de aspecto cómodo se encontraban frente al escritorio, frente a él cuadros, premios y pinturas colgaban de las paredes azul oscuro. Tras el escritorio, había un gran ventanal con vistas a la ciudad. Sentada en una gran silla detrás del escritorio, había una mujer. Tenía el pelo largo y negro que desaparecía tras el escritorio y vestía un sencillo traje de negocios. Sus ojos me escrutaban, revelando su intriga al entrar en su oficina. Debo decir que nunca esperé conocerlo, ex-Fenex. Desde luego, no esperaba que entrara a mi oficina. Tengo muchas cosas que estoy dejando pendientes, así que sea conciso. Mi curiosidad solo le hará ganar tiempo. Decidí hacer lo que me decía e ir al grano. Di un paso adelante y le ofrecí una leve reverencia. Señora Leviatán, estoy aquí para negociar alojamiento y varias otras concesiones para mí y mi nobleza. Serafat Leviatán arqueó una ceja y hundió los hombros con decepción. Si estás aquí buscando un lugar en mi nobleza, puedes irte ya. Puede que pienses que eres impresionante, pero eres en magnitudes demasiado débiles para que yo siquiera pueda considerarlo. Levantando la cabeza, dije, esa no era mi intención, Lady Leviatán. No me ofrezco a su título nobiliario, pero conozco a una persona que sin duda le interesaría. Frunció los labios, como si decidiera si seguirme la corriente o echarme. ¿Y quién es esta persona misteriosa? Su nombre es Ingvild Leviatán. Es una mitad demonio descendiente del Leviatán original, que posee el aún desconocido Longinus Sacred Garnerate Kyrie. La actitud divertida e informal de Serafat Leviatán cambió de inmediato. Se puso en guardia y me miró con los ojos entrecerrados. No existe tal persona.
obligándome a tomar aire con calma bajo la mirada de una mujer que probablemente podría matarme más rápido de lo que era capaz de pensar. Dije: lo que voy a decir va a sonar increíble, pero os pido que al menos escuchéis el final. Habla, dijo ella sin dudarlo y con sus ojos aún fijos en mí. Durante mucho tiempo tuve visiones. Vi diversos acontecimientos en el mundo. Algunos en el pasado, otros en el presente, otros en el futuro. El pasado y el presente eran bastante constantes, pero mis visiones del futuro casi siempre eran diferentes. A veces reinaba la paz. A veces estallaba una segunda gran guerra. Y otras veces, una bestia que era literalmente incapaz de comprenderse lo comía todo. No he visto nada en mucho tiempo, pero esas visiones me ayudaron a madurar más rápido y a progresar mucho más de lo que debería haber hecho a mi edad. A lo largo de mis visiones, sin importar qué variación haya sido, algunas cosas permanecieron constantes. La ubicación actual de Inkbuild Leviathan es una de esas constantes. Tomé una bocanada de aire que no me di cuenta de que necesitaba mientras terminaba apresuradamente, deteniéndome para observar su reacción. Esta era mi apuesta. Como les había contado a Rubal, Bubelluna y Clarissa en el hotel, tuve visiones de varias personas y sucesos que ocurrían por todo el mundo y que recordaba, lo cual me otorgaría ciertas ventajas en el futuro, como la situación actual de Inkbuild Leviathan. Técnicamente, no había dicho ni una sola mentira. Mis visiones solo se vislumbraron a través de fanficción. Hacía tiempo que no tenía ninguno porque, de hecho, vivía en este mundo. No tenía otra forma de explicar lo que sabía, así que me quedé con la verdad. Una versión un poco más creíble, al menos. No pude descifrar sus sentimientos tras su máscara de fría indiferencia, pero el marcado silencio lo decía todo. Pasó casi un minuto antes de que finalmente respondiera. Es una historia interesante, pero no tienes forma de demostrarla. Y lo que es más importante, resulta bastante sospechoso que no hubieras utilizado este conocimiento si realmente lo hubieras poseído. Lo tenía planeado, dije, intentando ignorar la sensación de que la temperatura bajaba. Probablemente eran los nervios los que me hacían pensar eso. Al menos eso esperaba. Iba a usar mi obispo mutado en ella cuando finalmente estuviera listo para luchar contra los guardias que la facción del viejo Satán colocó a su alrededor. ¿Vieja facción de Satanás?, dijo ella, entrecerrando aún más los ojos. Asentí. Actualmente está bajo los efectos de la enfermedad del sueño. La facción del viejo Satán la transportó al inframundo para aprovechar nuestros recursos e intentar resucitarla. Llevo un tiempo planeando despertarla, pero ni siquiera mi título nobiliario actual sería suficiente para derrotar a los guardias que la rodearan. Es demasiado valiosa para ellos. Tus visiones, oí el escepticismo que emanaba de esa palabra. ¿No te dije quién la custodiaría? Negué con la cabeza. Como dije, no estoy seguro de cuál era el acertado. A veces era una mujer de pelo plateado, otras veces era un hombre con el cuerpo de un tanque. Lo único que sé con certeza es dónde la tienen. ¿Y eso dónde está? Tragándome un nudo en la garganta, abrí la boca y empecé la parte más difícil de la conversación. Antes de decirte eso, te diré lo que quiero a cambio de esta información. La Leviatán me miró enarcando una ceja, y su semblante gélido finalmente se quebró. ¿De verdad crees que estás en posición de exigir después de todo lo que acabas de decir? Esto es todo lo que me queda para asegurarme un futuro, tanto para mí como para mi nobleza. Siéntete libre de torturarme si quieres, pero, conserve o no mi apellido, poseo los poderes regenerativos del Fénix. El dolor es un viejo amigo. Me miró parpadeando y ladeó la cabeza confundida. ¿De verdad crees que te lo voy a sacar a ti con torturas? No debes haber tenido visiones. Si no, sabrías que eso es más bien cosa de Ajuka. Sin vacilar, la miré a los ojos. He visto diferentes versiones tuyas hacer un montón de cosas. Sé que protagonizas tu propio programa de chicas mágicas, pero eres capaz de cosas terribles cuando se trata de tus seres queridos. En un futuro que vi, un hombre mató a tu hermana Y. El destello del suelo se congeló bajo mí, dejándome helado hasta los huesos. No pude evitar temblar cuando el Leviatán apareció de repente frente a mí. ¿Quién? La palabra fue un gruñido, como si una bestia salvaje hubiera aprendido a hablar, pero aún estuviera dominada por una necesidad imperiosa de devorar. Los ojos de Serafat se habían vuelto fríos, sin emoción, mientras me observaban a menos de 1 metro de distancia. Su presencia ahogaba el aire a mi alrededor mientras su cabello comenzaba a levitar lejos de sus hombros. Mi aliento era visible en el aire frente a mí mientras la temperatura del aire se desplomaba.
Con los ojos abiertos y la respiración entrecortada, exclamé rápidamente. Cocabiel. Se ha desviado de los Grigori e intenta iniciar otra guerra. Atrae a la iglesia y a Grigori a la ciudad de Kuo y comienza una pelea. A veces Sona no sobrevive. Mientras contemplaba la mirada gélida e indiferente del apocalipsis andante, me di cuenta de que mi destino estaba fuera de mis manos. A partir de ese momento, mi vida era suya. Solo seguiría existiendo si ella lo permitía. Y si deseaba mi muerte, moriría antes de saber que me atacaban. Pasó lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos instantes. Te creo, dijo el Leviatán, alejándose de mí y caminando hacia su escritorio. Mis rodillas temblaron y rápidamente me moví hacia una silla antes de que mis piernas cedieran debajo de mí. Una mirada aterrorizada a mi alrededor mostró que el hielo que hacía unos momentos cubría la habitación había desaparecido por completo, dejando la habitación exactamente como estaba cuando entré por primera vez. Entonces, señor Visión, ¿qué quiere a cambio de la ubicación de esta chica Ingrid? La miré con incredulidad mientras su actitud cambiaba de nuevo, esta vez a la de una mujer de negocios ansiosa. ¿No vas a torturarme? Pregunté con incredulidad. Después de esa exhibición, esperaba que me atara a una mesa y llamara a sus amigos satánicos para que se turnaran para revisar mi materia cerebral. Ella se rió entre dientes y dijo, he hecho algunas cosas muy malas y tendré que hacerlo de nuevo. Es parte del trabajo, pero no soy una perra sin corazón. Sobre todo cuando encuentro a alguien que podría convertirse en un muy buen amigo. Entonces, ¿qué quieres? Tragándome los nervios, obligué a mi cerebro a concentrarse en lo que Rubal, Bubelluna, Clarissa y yo habíamos discutido como compensación justa en la habitación del hotel. Quiero un terreno con una finca. No tiene que ser una mansión, pero quiero mi propio territorio. Quiero que se instalen lo mejor en las salas en el terreno según los estándares aceptables de una casa de pilar. Quiero fondos suficientes para equipar la casa con servicios, un laboratorio de investigación y una sala de formación. Y quiero su amistad. ¿Mi amistad? ¿Me estás poniendo precio? Preguntó con buen humor, un cambio radical respecto a la asesina a sangre fría que la había acosado apenas 2 minutos antes. Prácticamente te estoy regalando una descendiente de los Satanás originales. Eso solo sería suficiente para cubrir todo lo demás que ya he pedido, pero eso no es todo lo que ella es. También posee un Longinus Sacred Gear. Con eso y su ascendencia, está destinada a ser una jugadora de élite. También me ofrezco a despertarla de la enfermedad del sueño. Llevo un tiempo planeando añadirla a mi nobleza, así que he encontrado la manera de despertarla. Además de todo eso, me ofrezco a consolidar tu posición como Lady Leviatán. Sabrás mejor que yo que en el inframundo aún hay quienes dudan de tu valía. Tener a Ingvild en tu nobleza sirviendo bajo tu mando silenciaría cualquier argumento que presentaran a cambio. Si alguien intenta aniquilarme en el futuro, lo único que pido es que pongas la más mínima resistencia a mi favor. Ella empezó a reírse entre dientes. Te lo concedo, Riser, tienes un valor inmenso al entrar en mi oficina y lanzarme esto. Su sonrisa se desvaneció, y en su lugar apareció una mirada calculadora. Dicho esto, todavía no confío del todo en ti. Creo que dices la verdad, pero no tengo forma de saberlo con certeza. Por lo que sé, la facción del viejo Satán se acercó a ti con la oferta de protegerte a ti y a tu nobleza si me hacías caer en una trampa, así que así es como vamos a tratar esto. Voy a redactar un contrato que ambos vamos a firmar declarando que te daré todo lo que has pedido después de que nazca la niña Leviatán. Entonces, tú y yo iremos a buscar a la chica y la despertarás. Tu título nobiliario quedará aquí como garantía por si intentas algo. ¿Aceptas estas condiciones? Intenté disimularlo, pero estaba extasiado. A pesar del pequeño susto existencial que me di hace un rato, esto había ido mucho mejor de lo que esperaba. Trato hecho. Pero necesito recuperar un frasco de Clarissa antes de irnos. La poción que preparó me ayudará a despertar a Ingrid, lo recogeremos al salir. Vamos. La Leviatán señaló hacia adelante, poniendo dramáticamente la mano opuesta en la cadera. Su traje de negocios desapareció y en su lugar apareció un traje de chica mágica de color rosa demasiado revelador. La falda con volantes era tan corta que apenas le cubría las caderas, y mucho menos algo más abajo. La blusa tenía un corte arqueado que prácticamente le dividía los pechos y la única parte de ella que estaba realmente cubierta eran sus pies y pantorrillas con 2 calcetines rosas y esponjosos. Tenemos que salvar a la princesa de los demonios. Saltó hacia adelante y se estrelló contra la ventana de su oficina, cayendo de mi vista mientras volaba hacia el suelo. La miré en silencio, estupefacto, durante 10 segundos.
¿Era esa realmente la mujer que me había aterrorizado hasta el punto de no poder razonar? ¿Qué demonios le pasaba a este mundo? Incógnita, este es el último lugar en el que habría pensado mirar, dijo seriamente la chica mágica a mi lado mientras miraba hacia el edificio. Creo que ese era el punto, dije, mirando también hacia el hospital que teníamos enfrente. El cartel decía, Leviathan Preventive Simonia. Era un hospital que Seraphat Leviathan había abierto unas décadas después de convertirse en un satanás para intentar ayudar a los demonios con enfermedades aún incurables, incluida la enfermedad del sueño. La facción del viejo Satán literalmente había estado manteniendo a Inkbild bajo las narices de Seraphat todo este tiempo. ¿Sabes exactamente dónde está?, preguntó el Leviatán, serio a pesar de su ridícula vestimenta. No sé su ubicación exacta. Solo sé que está escondida en una habitación secreta. ¿Podría estar bajo tierra o ser parte de la estructura en pie? Supongo que tienes más posibilidades de encontrarlo. Simplemente siente a tu alrededor con tu magia para detectar puntos de gran poder o de clara falta de poder. Sería lógico que tuvieran protecciones para ocultar su poder. De lo contrario, habría sido... La encontré, me interrumpió el Leviatán, con la mirada fija en una ventana varios pisos más arriba del edificio. Hay una forma cúbica de absolutamente nada en un edificio por lo demás abarrotado. Es un espacio pequeño, pero en un espacio pequeño es más fácil ocultarse. Ella tiene que estar allí. Sígueme. En lugar de caminar hasta la puerta y usar las escaleras como una persona normal, el Leviatán eligió volar directamente hacia arriba y estrellarse contra una ventana. Para cuando me di cuenta de lo que pasaba y la seguí, ya había entrado en la habitación de un pobre inocente. ¿En qué estaba pensando? Tranquilos. La chica mágica Leviatán está aquí. Dijo, posando en el alféizar sin ventanas. Llegué detrás de ella justo a tiempo para ver a una pequeña diabla con cabello rojo brillante, no podía tener más de 10 años, con una vía intravenosa conectada a su brazo gritar y señalar a Seraphat. Mamá, mira. Es Leviatán. Gritó la niña, con sus ojitos abiertos como platos. Así es. Dijo Seraphat, bajando de un salto del alféizar y ensillando a la chica con aire conspirador. Ella miró dramáticamente a su alrededor y luego ahuecó su mano junto a la oreja de la niña, susurrándole algo mientras lo hacía. Los ojos de la niña se abrieron aún más y simuló cerrar los labios con cremallera y tirar una llave. Seraphat le guiñó un ojo y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Vamos, pollo llameante. Tenemos que vencer el mal y aplicar justicia. El Leviatán pasó junto a la madre confundida y la niña de sonrisa brillante y salió de la habitación. La niña ladeó la cabeza confundida mientras me miraba. ¿Eres una gallina en llamas? Suspirando y preguntándome en qué momento esto se había convertido en mi vida, dije. Aparentemente sí. Una bola de fuego apareció en mi mano, transformándose rápidamente en un pollo a mi antojo. Usando el mismo truco que usé para crear la piedra que Yubeluna llevaba alrededor del cuello, intensifiqué mi fuego y le lancé el pollo en llamas a la niña. Aquí lo tienes, chaval. Ahora todos sabrán que conociste al pollo en llamas. Volviéndome hacia la madre, aún más confundida, le dije. Créeme, estoy casi tan perdido como tú. Que tengas un buen día, señora. Salí de la habitación con la chica bailando felizmente detrás y seguí a Seraphat hacia el pasillo. Encontré a Satanás con una expresión mucho más seria en su rostro mientras miraba furiosamente una parte muy particular de la pared. Riser. Asegúrate de que ninguno me superen y haga daño a los pacientes. Sin decir una palabra más, el Leviatán atravesó la pared y entró en lo que supuse que era una habitación secreta. Gritos de sorpresa y gritos apagados resonaron en la habitación momentos después de su entrada. Observé el agujero en la pared, esperando alguna señal de movimiento. Una mujer alta y rubia voló a través del agujero a una velocidad vertiginosa, con sus alas de murciélago extendidas detrás de ella. La sangre brotaba de un agujero abierto en su estómago, lo que dificultaba enormemente sus movimientos, aunque todavía era tan rápida como una cobra en ataque. Llevaba una elegante espada plateada en la mano derecha mientras huía de Seraphat presa del pánico. Me vio y abrió los ojos de par en par. Ella levantó su mano vacía e invocó un círculo de hechizos, disparándome una gran lanza de hielo. Invoqué mi propio círculo de hechizos y evaporé el carámbano con fuego infernal antes de que estuviera cerca de mí. Usando la nube de vapor de agua que se expandía rápidamente como cobertura, me transformé en mi forma de llama y cerré la brecha hacia el diablo, usando el fuego con el que había derretido su hielo como marcador.
Formé 2 dagas llameantes en mis manos mientras me rematerializaba y las clavé en la garganta de la mujer cegada. Empezó a tener arcadas y rápidamente cayó muerta en mis brazos. Su espada se le escapó de las manos, pero la atrapé antes de que tocara el suelo. Le eché un vistazo rápido y, decidido a comprobarlo más tarde, lo sujeté a mi espalda con una cadena de llamas endurecidas que conjuré. Con la espada asegurada, llevé el cuerpo conmigo a través del agujero en la pared hasta una pequeña habitación y lo arrojé al suelo, buscando a otros oponentes. Solo encontré una masacre. Los restos de al menos 8 demonios estaban esparcidos por el suelo y posiblemente había 3 o 4 más tirados en una esquina. No había forma de calcular el número exacto de los cadáveres licuados. No tenía ni idea de cómo lograron amontonar tantos de ellos mismos en ese pequeño espacio, pero realmente me hizo comprender lo importante que era Ingvild para quien la envió aquí. Aparte de la exhibición de sangre y vísceras, lo único presente en la habitación era una simple camilla sospechosamente limpia de cualquier sangre de las víctimas de Serafall. Una niña de pelo violeta claro dormía profundamente en la camilla mientras un dispositivo conectado a su muñeca emitía un pitido periódicamente. Suavemente, casi con amor, Serafall apartó un mechón de cabello del rostro de la niña con el dorso de la mano. Parece que decías la verdad, Riser. Ahora veamos si logras despertarla. Ayúdame a darle la poción, dije mientras me acercaba y sacaba el líquido amarillo y brillante que Clarissa había preparado a petición mía. Serafall y yo sentamos suavemente a la niña y le abrimos la boca, inclinando su cabeza hacia atrás para que el elixir fluyera por su garganta. La niña tosió inconscientemente un poco mientras bajaba el líquido, pero no hubo otros cambios ni cambios negativos. ¿Y ahora qué? Preguntó Serafall, con un tono bastante preocupado. Ahora, haré algo que aún no le he dicho a nadie que puedo hacer. Le ofrecí a Serafall una sonrisa vacilante y dije, ¿mantenerlo en secreto? Por favor. He estado manteniendo esto lo más cerca posible del pecho porque realmente no quiero que nadie sepa que he descubierto cómo compartir mi inmortalidad con otros. Antes de que Serafall pudiera reaccionar de alguna manera perceptible más allá de sus ojos abiertos, caminé hacia la cabecera de la cama y coloqué mis palmas a ambos lados de la cabeza de la niña dormida. Cuando le dije a Serafall que me estaba preparando para despertarla por mi cuenta, estaba diciendo la verdad. Realmente quería a Ingvild en mi nobleza, pero por la forma en que se dieron las cosas, nunca habría sucedido sin que yo intercambiara a Yubeluna, algo que no haría, o enojara a mucha gente. Pero eso no significaba que mis preparativos fueran inútiles. Había practicado este truco con ratas. Muchas explotaron mientras le cogía el truco, pero tuve el control suficiente para no hacer estallar a Ingvild. Al menos estaba bastante seguro de que tenía suficiente control. Algunos podrían preguntarse por qué no usé una lágrima de Fenex, pero eso no serviría. Las lágrimas de Fenex te devolvieron tu mejor versión física. Pero, como lo demuestran los diversos intentos de despertar a personas de la enfermedad del sueño con ellos en el pasado, la causa de la enfermedad no era algo que las lágrimas consideraran malo. Por lo tanto, era necesario un enfoque más práctico. Tomando una última respiración para centrarme, comencé. El fuego brotó de mis palmas y se filtró a los oídos de Ingvild. Vertí cada vez más llamas de fénix de mi inmortalidad en ella, provocando que el espacio a mi alrededor se calentara rápidamente. ¿De verdad, cómo? Empezó Serafall, boquiabierta mientras contemplaba la escena. Me habría sentido halagado por la reacción si no hubiera estado tan concentrado en no volar accidentalmente a Ingvild en miles de pedazos carnosos. Arrugué la frente en señal de concentración y forcé mi fuego restaurador por todo el cuerpo de Ingvild. El sudor empezó a correr por mi rostro. Lo que estaba haciendo no debería haber sido posible. Estaba usando el fuego regenerativo de la familia Fenex para sanar a otro ser vivo. Hasta la fecha, ningún miembro de la familia Fenex había encontrado la manera de transferirlo, ni siquiera temporalmente, a otra persona. Su imaginación simplemente no era lo suficientemente tolerante. La magia en este mundo funcionaba porque así lo creían. Claro, fue necesario algo de ensayo y error para que las cosas funcionaran correctamente, pero para ciertos proyectos, valió la pena. Supuse que ningún Fenex había considerado que compartir su regeneración tuviera sentido.
Yo era diferente, la mera capacidad de hacer algo nuevo era lo suficientemente tentadora como para descubrir trucos que nunca antes se habían visto. El hecho de que usar a uno de esos trucos para hacerme amigo de uno de los 4 Satanás fue la guinda del pastel. Al encontrar lo que buscaba entre mis llamas que se extendían, me aferré al elixir que Ingvild acababa de beber, lo dividí con mi llama y comencé a transportarlo por todo el cuerpo de Ingvild. Por lo que recuerdo, Ingvild se había despertado originalmente cuando su Sacred Gear despertó y sacó su sistema de su letargo. Intentaba despertarla de una forma diferente. Iba a inundar su cuerpo con fuego y poción de despertar, y seguir blandiendo el equivalente mágico de un mazo restaurador hasta que funcionara o estuviera demasiado cansado para continuar. Quizás no era el mejor plan, pero era el único que tenía. Le distribuí la poción por todo el cuerpo. Por sus piernas. Por su estómago. Por su corazón. Ingvild Leviathan se incorporó de golpe en su cama, jadeando y abriendo mucho los ojos. Tan pronto como ella se levantó, recuperé todo mi fuego de ella. Ingvild dejó escapar un grito de dolor al ver que mi fuego la abandonaba. Se giró hacia mí con ojos asustados, pero Seraphale se interpuso entre nosotras, con los brazos alzados frente a ella, en un gesto apaciguador. Tranquilo. Te estaba ayudando. Llevas mucho tiempo dormido. ¿Qué es lo último que recuerdas? El miedo de Ingvild se convirtió en confusión. ¿Dónde estoy? No te preocupes, cariño. Estás a salvo. Ven conmigo. Te ayudaremos a acomodarte. Seraphale la ayudó a ponerse de pie y luego me miró por encima del hombro. El Leviatán me hizo un gesto muy decidido antes de ayudar a Ingvild a salir de la habitación secreta, protegiendo los ojos de la niña de los cuerpos de demonios destruidos que la rodeaban, mientras observaba cómo uno de los mayores secretos del mundo, uno del cual había planeado sacar el máximo provecho, se alejaba cojeando en los brazos de Seraphale. No pude evitar suspirar. Ahora solo podía cuidar de mí y de mi gente. El destino de Yubeluna y Calrisa estaba ligado al mío. No las defraudaría. Había pasado poco más de una semana desde que Seraphale Leviathan y yo habíamos despertado a Ingvild. No estaba muy seguro de todo lo que Seraphale discutió con ella, pero ella había verificado que Ingvild de hecho poseía un Longinus. Aparentemente había despertado cuando Seraphale la reencarnó, y Seraphale había usado un alfil de mutación que ella había intercambiado con algún señor menor para reencarnar a Ingvild. El inframundo estaba conmocionado por la noticia. El nuevo Satán Leviatán contaba con un sirviente dispuesto de la línea original de los Leviatanes que, a diferencia de Caterea Leviatán, una de las 3 líderes de la antigua facción satánica, podía usar su rasgo de clan. Casi todos los que dudaban del poder de los nuevos Satanás quedaron inmediatamente refutados. Con tanta atención puesta ahora directamente en Seraphale y su más reciente miembro de la nobleza, a nadie le importó el despreciado hijo de Fenex. Con la ayuda de Seraphale, pude desaparecer de la vista del público sin que nadie que quisiera aprovecharse de mí o de mi persona dijera nada. Si la manera bastante obvia en que Seraphale desfilaba conmigo no desalentaba la acción enemiga contra nosotros, la estabilidad que nos concedió sí lo haría. Cuando Seraphale y yo hicimos nuestro trato inicial, me aseguré de que le dejara a Yubeluna una copia firmada de todo, pero aún no estaba seguro de que el Satán cumpliera su promesa. No tenía por qué preocuparme. Seraphale no solo cumplió con todo lo que pedí, sino que además superó mis expectativas más ambiciosas. Cuando solicité una casa y un terreno, esperaba recibir una casita con una granja de 10 acres alrededor. En cambio, me dio una de sus casas de vacaciones personales con todas las comodidades y artículos que contenía. Todo lo que quería de esto era un lugar donde mi nobleza y yo pudiéramos estar a salvo, pero conseguí una casa que rivalizaba con Fenex Manor en ciertas áreas. Nadie sería tan estúpido como para no darse cuenta de lo obvio que era que Seraphale me había dado una de sus propiedades personales. Seraphale había enviado un mensaje muy claro a cualquiera con cerebro. Ahora estaba bajo su protección. Los terrenos que rodeaban la finca, de 50.000 acres, ahora eran míos. Al parecer, los satanes vacacionaban con estilo. Ni siquiera era tan grande como la finca Fenex, o cualquier pilar, pero aún era lo suficientemente grande como para restaurar mi nobleza. En esas tierras había un gran lago y un río que se desprendía de él, así como un vasto y ralo bosque. La mansión tenía 4 pisos, 2 subsuelos, un sótano y una bóveda. La casa tenía todos los muebles que podía desear. Una cocina completamente equipada. 2 laboratorios de investigación independientes. Un área de entrenamiento. Y un arsenal completo con diversas armas y armaduras.
El sótano contenía una sala de guerra y celdas de detención mágicas, y mientras Serafall había limpiado la bóveda de abajo diciendo, no puedo confiar en ti con estas cosas, aún así, era un lugar fantástico para guardar cualquier cosa de valor que pudiera adquirir por diversos medios. Estaba seguro de que, aunque Serafall me había entregado el control total de las increíblemente potentes protecciones, probablemente aún tenía una forma de ingresar a la mansión si alguna vez sentía que la necesitaba. Aún así, no podría haber estado más feliz. A juzgar por el asentamiento, estaba bastante contenta de conocerme en ese momento. No tenía ningún plan de enojarla de ninguna manera, especialmente en el futuro cercano, así que por el momento, podíamos estar tranquilos. La situación se había calmado más o menos. Estábamos tan alejados de las grandes ciudades que la única razón por la que nos molestaban era si eran personas dedicadas. Las principales agencias de noticias estaban demasiado concentradas en el nuevo obispo de Serafall como para preocuparse demasiado por el despreciado hijo de Fennex. Las cosas estaban casi bien. Sentado en la sala de estar de la mansión, mi mansión, eso todavía era extraño, inspeccioné la espada que descansaba en mi regazo. Era la espada plateada que le quité al demonio que custodiaba a Inkvild después de matarla. Nunca había visto nada igual. La empuñadura de la empuñadura tenía un diseño de docenas de formas de diamantes dispuestas formando un vórtice giratorio. El pomo era una sencilla piedra de plata que se afilaba hasta perder el filo. La guarda cruzada estaba perfectamente perpendicular a la hoja, con un patrón grabado de un águila atravesando ambas puntas hasta la hoja principal. La hoja tenía un poco más de 2,5 pies de largo y estaba decorada con un grabado más fluido, aunque no tan detallado como el águila. El diseño de la hoja era una sencilla serie de líneas entrelazadas que parecían fluir a lo largo de la hoja. Podía sentir magia en la espada, pero no era un encantador ni un artesano. No sabía exactamente qué podía hacer la espada, y Clarissa estaba ocupada jugando con sus juguetes nuevos en su laboratorio privado. No iba a interrumpirla por algo tan simple que podría aprender más tarde. ¿Algo te preocupa, mi rey?, preguntó Yubeluna, sentada frente a mí en el sofá, con una taza de té en las manos. No pasa nada, dije, envainando la espada en una sencilla funda de cuero que saqué de una de las espadas sencillas que Serafall había dejado en la armería. Me pregunto qué hace que esta espada sea especial, pero ya me ocuparé de eso más tarde. Dejando la espada en mi regazo, le sonreí a Yubeluna. No hemos tenido oportunidad de hablar desde que todo se fue al carajo. ¿Cómo estás? Dejando su té en la mesa de café entre nosotros, Yubeluna dijo, no necesitas preocuparte por mí, mi rey. Estoy bien. Después de mencionar que todo se iba al carajo, mi mente se desvió hacia algo potencialmente importante y tragué saliva nerviosamente. ¿Has estado en contacto con tus padres desde que empezó todo esto? ¿Están bien? Lady Fennex no fue tras ellos para llegar a nosotros, ¿verdad? Habría tendido una trampa a los padres de Yubeluna usando el dinero del Pilar Fennex. Si la arpía se sentía vengativa, habría ido tras ellos. Yubeluna sonrió amablemente, lo que me hizo suspirar de alivio. Los vi ayer mismo mientras tú y Clarissa inspeccionaban el contenido del laboratorio. No han tenido ningún problema con los Fennexes, pero de todos modos han decidido mudarse a otra ciudad como medida de precaución. ¿Tendrán lo suficiente para salir airosos? Sí, mi rey. El trabajo que les has proporcionado ha sido más que generoso. Aún no puedo agradecerte lo suficiente. La despedí con un gesto. Te lo dije, no me debes nada. Me alegro de que no hayan tenido problemas. Lo último que quiero es que se vean envueltos en este lío. Nos quedamos en silencio por un breve tiempo antes de que Yubeluna frunciera el ceño. ¿Qué pasa?, pregunté. Yubeluna negó con la cabeza. Nada, mi rey. Es solo que, debo disculparme. ¿Para qué? Mis acciones durante el juego de clasificación. Actué indebidamente y probablemente mis acciones fueron el catalizador de los males que te han acontecido. Fallé como tu reina. Yubeluna inclinó la cabeza al terminar de hablar. Quité la espada de mis rodillas y la apoyé contra el costado de mi silla, me levanté y caminé hacia Yubeluna, sentándome en el sofá junto a ella. Ella mantuvo su posición mientras me senté a su lado y la escuché respirar erráticamente. Bueno, no pude tener eso. Suavemente, extendí la mano y agarré su barbilla, girando su rostro hacia mí mientras me inclinaba. Mientras la besaba, sentí que se tensaba antes de aceptarlo lentamente y agarrar mi brazo con su mano. Me aparté, sonreí y dije, nada de lo que pasó es culpa tuya.
Incluso si lo fuera, probablemente te estaría agradeciendo. Lo que sucedió hizo que los Fénix se rebelaran, y me alegro de haberme librado de ellos tan limpiamente. Ravel y Rubal, por supuesto, excepto. Me sorprendió un poco que me besaras de repente, pero no me disgustó. De hecho, me gustó mucho. Me conoces desde hace más tiempo que nadie, excepto mi familia, así que sabes que no soy el tipo más sociable del mundo, pero quiero ver a dónde va esto, señalé entre nosotros. ¿Te parece bien? El rostro de Yubeluna se iluminó y se inclinó con entusiasmo, presionando sus labios contra los míos. Al apartarse, su sonrisa se ensanchó. Nada me gustaría más, Riser. Entonces supongo que veremos a dónde nos lleva esto. Un fuerte tañido de campana me interrumpió mientras me acercaba para darle otro beso. El gran reloj de pie de la habitación daba las 5. Debería preparar algo de comer, dijo Yubeluna, levantándose del sofá. Yube, podemos comer sándwiches. No necesitas preparar nada. Quiero ir. Nos vemos en la cena. Salió de la habitación con un paso saltarín que no le había visto antes. Me gustaría pensar que fui yo quien lo provocó. La vi irse y luego regresé a mi silla para recuperar la espada que le había ganado al demonio de la vieja facción Satán. La recogí y me dirigí a mi laboratorio privado, el otro laboratorio en el que Clarissa y yo habíamos trabajado ayer, y decidí que su proximidad al dormitorio principal significaba que debía reclamarla. Quería averiguar qué hacía esta espada.